El monte Etna, coloso de Sicilia y uno de los volcanes más vigilados del planeta, lleva siglos dictando su propio ritmo geológico. A veces ruge, otras se aquieta, pero jamás pasa desapercibido. Sin embargo, lo que ocurrió los primeros días de la semana sorprendió incluso a quienes dedican su vida a estudiarlo. Una fractura gigantesca se abrió de manera súbita en su flanco sudeste, dejando a la vista un corte profundo y reciente, como si la montaña hubiera sido abierta por dentro. Lo que más inquietó a los científicos no fue tanto su tamaño, sino la forma en que apareció, rápida, silenciosa y sin una secuencia sísmica clara que la anunciara. Era poco después del amanecer cuando los primeros residentes de los pueblos cercanos notaron algo extraño. No se escuchó una explosión, ni se vio una columna de ceniza elevándose al cielo. En su lugar, la tierra había cambiado. Casi de la noche a la mañana, un segmento entero del volcán mostraba un hundimiento pronunciado. Las autoridades locales recibieron las primeras imágenes tomadas con drones por habitantes curiosos, y el panorama era desconcertante. Una cicatriz negra de cientos de metros que se extendía cuesta abajo, acompañada de vapor que escapaba lentamente entre las rocas recién expuestas. Cuando los equipos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, INGV, llegaron al sitio, lo primero que destacó fue el olor. Un aroma metálico, una mezcla de azufre caliente y roca fracturada, impregnaba el aire. El calor era notable. La superficie alrededor de la grieta estaba más caliente de lo normal, lo que indicaba que algo se estaba moviendo bajo tierra, aunque no había señales de magma visible. El instrumental de medición detectó deformaciones milimétricas en la montaña durante los días anteriores, pero nada que justificara semejante ruptura. El primer análisis reveló algo más preocupante. La fractura no era superficial, sino que descendía profundamente, siguiendo una línea que ya había sido identificada años atrás como una posible zona de debilidad estructural. Los geólogos sabían que el Etna es un volcán que se desplaza lentamente hacia el mar, deslizándose unos pocos centímetros cada año. Pero esta vez, la velocidad del desplazamiento parecía haber aumentado, como si el lado sur del volcán hubiera dado un paso adelante sin previo aviso. Mientras los científicos tomaban muestras y colocaban sensores adicionales, los residentes de Zafferana, Etnia y Nicolosi observaban la montaña con una mezcla de fascinación y ansiedad. Algunos hablaban de presagios, otros recordaban las erupciones de décadas pasadas, y los más jóvenes filmaban todo con sus teléfonos. Las autoridades mantuvieron la calma, pero ordenaron restringir el acceso a ciertas rutas, temiendo que la grieta pudiera seguir extendiéndose. Ese mismo día, una reunión de emergencia fue convocada en Catania. Los modelos preliminares sugerían que el volcán estaba liberando presión interna, pero no de la manera habitual. Era un comportamiento extraño. No había incremento significativo en el tremor volcánico, no había una señal clara de magma ascendente, y sin embargo, la estructura del volcán estaba cambiando con rapidez. Para el público general, la grieta era simplemente una imagen impactante. Pero para los científicos, era un mensaje inquietante. Algo había despertado en las entrañas del Etna, y aún no sabían qué estaba intentando decirles. Lo único seguro era que los siguientes días serían críticos, y el volcán no suele dar segundas oportunidades para prepararse. A medida que pasaban las horas, la grieta del monte Etna se hacía más compleja. No solo continuaba extendiéndose, sino que pequeñas fisuras comenzaban a rodearla, como si el terreno entero estuviera reorganizándose bajo una tensión invisible. Los equipos científicos desplegados ya sumaban más de 30 especialistas entre vulcanólogos, geólogos estructurales y expertos en dinámica del terreno. La situación exigía precisión, porque cualquier interpretación errónea podía conducir a medidas ineficientes o alarmas innecesarias. Durante la primera noche, los sismógrafos registraron una serie de microtemblores extremadamente débiles, demasiado suaves para ser sentidos por la población, pero suficientes para indicar movimiento interno. La anomalía principal era su origen. Se producían a muy baja profundidad, en una zona donde normalmente no deberían aparecer. Esto sugería que parte del sistema volcánico estaba reajustándose, quizá debido a un cambio súbito en la presión interna o en la movilidad del flanco. Las imágenes térmicas eran aún más preocupantes. El borde inferior de la fractura mostraba un incremento de temperatura constante, aunque sin alcanzar niveles que indicaran magma cercano a la superficie. Para los expertos, era como observar un motor calentándose justo antes de ponerse en marcha. Algo se estaba reactivando, pero no quedaba claro si conduciría a una erupción o a un colapso parcial del flanco. El Etna es famoso por su tendencia a derramar lava suavemente, en lugar de producir erupciones explosivas monumentales. Pero también es un volcán cuya estructura está en movimiento continuo. Sus laderas se deslizan hacia el mar Jónico, empujadas por la actividad interna y por una compleja interacción tectónica. La grieta recién formada encajaba con esta tendencia,
pero no con su velocidad. Los científicos temían que el flanco sur pudiera estar acercándose a un punto crítico, un deslizamiento masivo. La posibilidad no era nueva. Estudios anteriores ya habían indicado que, en un escenario extremo, un colapso del flanco podría generar un flujo catastrófico hacia la costa e incluso un tsunami local. Aunque ese escenario era poco probable, la nueva fractura obligaba a reevaluarlo. El segundo día, los equipos instalaron un sistema de monitoreo láser de alta resolución para medir exactamente cuánto se movía cada segmento del terreno. Los resultados fueron inmediatos. La montaña estaba respirando. Se expandía y contraía en ciclos lentos, algo normal en un volcán activo, pero esta vez los movimientos eran más amplios de lo habitual. Parecía tensarse, como si algo interno la empujara desde abajo. Mientras tanto, los habitantes de las comunidades cercanas vivían entre la calma aparente del día a día y la inquietud de mirar al gigante cada noche. El Etna siempre les había dado señales claras antes de despertar: temblores fuertes, ruidos profundos, columnas de ceniza. Esta vez todo era distinto. Era un silencio tenso, como si el volcán contuviera la respiración. Los científicos tampoco encontraban un patrón comprensible. Algunos sugerían que podría tratarse de un reajuste del sistema de drenaje interno del magma. Otros defendían la teoría del flanco inestable. Y un grupo pequeño consideraba la posibilidad de un evento mixto, un movimiento masivo que abriera el camino para un pulso eruptivo. Lo que todos coincidían en afirmar era que la grieta no era un evento aislado. Era el primer capítulo de algo que estaba evolucionando bajo los pies del volcán. Los próximos días serían decisivos para interpretar hacia dónde avanzaba el gigante siciliano. El tercer día desde la aparición de la fractura, el monte Etna mostró señales más claras de que su comportamiento estaba cambiando de manera profunda. A primera hora de la mañana, los sensores registraron un leve incremento en el tremor volcánico, una vibración continua que delataba movimiento magmático en niveles intermedios. No era una alarma inmediata, pero sí una advertencia. El magma comenzaba a desplazarse, lo que confirmaba que la fractura no era únicamente una expresión tectónica, sino parte de una reconfiguración interna. Los drones equipados con cámaras térmicas captaron un fenómeno nuevo. Ciertas zonas alrededor de la grieta comenzaban a emitir vapor más denso, como si el subsuelo estuviera liberando gases atrapados. Esto indicaba que el sistema interno estaba abriéndose camino hacia esa zona debilitada, buscando las salidas que la montaña le permitiera. No había lava visible, pero el calor aumentaba lentamente cada hora. La incertidumbre fue la conclusión oficial, pero internamente, los expertos sabían que la situación no era común. El Etna parecía estar reorganizando su arquitectura interna, como si preparara un cambio de comportamiento eruptivo. No sería la primera vez que lo hace. A lo largo de su historia, ha alternado entre fases tranquilas y fases violentas, abriendo nuevos cráteres y cerrando antiguos. En tierra, los residentes comenzaron a notar vibraciones muy leves, similares a la sensación de un camión pasando a lo lejos, pero sin camión alguno. Las autoridades incrementaron la vigilancia en rutas de evacuación y revisaron los planes de emergencia. Nadie quería ser alarmista, pero tampoco ignorar la realidad. Un volcán en reorganización es un volcán impredecible. A media tarde, un acontecimiento inesperado cambió la interpretación de la fractura. El sistema láser detectó un desplazamiento abrupto de casi 4 centímetros en un tramo del flanco sur. Era un salto significativo para tan poco tiempo. Ese desplazamiento indicaba que el volcán estaba literalmente cediendo hacia adelante. Era como ver una montaña mover el pie. Los expertos se apresuraron a revisar los datos y confirmaron que el movimiento coincidía con un pulso sísmico menor. Esto sugería que la montaña estaba ajustando su peso y estructura, mientras el magma buscaba nuevas rutas. La fractura, lejos de estabilizarse, era un conducto en evolución. Una especie de válvula natural que el volcán utilizaba para liberar tensiones internas. Lo que más preocupaba era que, si esa tendencia continuaba, el volcán podría abrir nuevos respiraderos en zonas actualmente pobladas. Aunque esto no implicaba necesariamente peligro inmediato, sí podría alterar profundamente el paisaje y obligar a evacuaciones preventivas. Llegada la noche, el Etna ofreció un espectáculo inquietante. Luces rojizas parpadeaban en el interior de la grieta, no por presencia de lava, sino por el reflejo del vapor iluminado por los sensores térmicos. Desde los miradores cercanos, la escena parecía un corazón latiendo en la oscuridad. Los científicos sabían que el volcán estaba enviando un mensaje, se encontraba en transición, y como todo gigante geológico, sus cambios eran lentos pero decisivos. La montaña no estaba en erupción, pero tampoco estaba en reposo. Era un estado intermedio, peligroso por su falta de señales claras. A pesar del temor,
muchos habitantes sintieron una conexión profunda con el volcán. El Etna ha moldeado la vida en Sicilia durante miles de años, ha destruido pueblos, pero también ha fertilizado tierras y creado paisajes únicos. Su dualidad es parte de su identidad. Los expertos continuarán vigilándolo día y noche, interpretando cada vibración, cada exhalación de vapor, cada milímetro de desplazamiento. El Etna no ha hablado del todo, y nadie sabe cuál será su próximo movimiento. Pero una cosa es segura, la grieta no fue un accidente. Fue un aviso. Un recordatorio de que, bajo la superficie tranquila, la Tierra sigue respirando, moviéndose y transformándose. Gracias por acompañarme en esta historia del gigante siciliano. Si te gustó este contenido, apoya con un like y suscríbete para más relatos y análisis sobre los fenómenos que dan forma a nuestro planeta.